Un cordial saludo. Somos el grupo de trabajo colaborativo número 1, el cual está compuesto por Joan Andrei Gómez Hernández, Astrid Juliet Hernández Espitia, Daiver Sebastián Macías Gamba, Brian Steven Triana Cerón y quien les habla Gustavo Ruz. Nosotros abarcaremos el tema de filosofía de los valores, una aproximación a través de Max Scheler. Comenzaremos hablando acerca de este personaje, Max Scheler. Max Scheler nace en Alemania, en la ciudad de Múnich el 22 de agosto de 1874 y muere en Frankfurt del Meno el 19 de mayo de 1928, en Alemania respectivamente. Fue uno de los principales filósofos en Europa en principios del siglo XX, enfocando su trabajo en la antropología filosófica. Y una de sus obras más importantes fue La Ética Material de los Valores, publicado en 1916. Cabe resaltar también que fue uno de los principales personajes que advirtió acerca del peligro del nazismo en la sociedad alemana. ¿Qué son los valores? Quizás muchos de nosotros no tenemos claros los criterios básicos para poder establecer la definición de esta palabra. Cuando nosotros tratamos acerca de valores, tenemos bastantes dificultades en lo que tiene que ver con su ser, con su modo de existencia y el conocimiento que nosotros tenemos de ellos. También la subjetividad que nosotros tenemos acerca de los valores. Tendremos también que cuestionarnos si realmente los valores son algo genuino en el ser humano o simplemente quizás una clase de inspiración que tenemos nosotros al momento de decir algo o de tener alguna acción. Mas, sin embargo, por confuso o complicado que sea definirlo, Max Scheler nos establece 5 momentos en los cuales nosotros podemos hacer un orden de lo que podemos nosotros establecer acerca de los valores. Pongamos un ejemplo, el bien, es decir, el portador del valor. Pongamos un ejemplo, un bello paisaje. El valor es la belleza peculiar que tiene ese paisaje. Ahí es donde está el valor de ese momento. La percepción. La percepción de ese valor, es decir, la percepción ocular que nosotros tenemos de esa belleza. Esa es la percepción que nos establece. El estado sentimental que el valor nos ha dejado, es decir, el estado sentimental que nosotros tenemos acerca de esa percepción. Y por último, el sentimiento, es decir, lo generado de acuerdo al estado de percepción de ver ese bello paisaje. Es una manera en la que Max Scheler nos hace establecer qué es un valor o lo que nosotros podemos percibir, lo que es darle valor, en este caso, a ese bello paisaje. Mas, sin embargo, sigue el cuestionamiento de cuál es el ser de los valores, qué es lo que los motiva, qué es lo que los genera. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, podemos enfocar en la tesis del filósofo escocés David Hume, el cual dice que los valores son la percepción sentimental acerca de los hechos que nosotros observamos. Bastante similitud tiene con lo que se acaba de exponer. Volviendo con Max Scheler, él dice que el mundo material, por lo general, puede tener variaciones, fluctuar o incluso cambiar, pero que los valores que nosotros tenemos acerca de él no varían en lo absoluto. Su obra también se enfoca, por ejemplo, en decir que los bienes son cosas muy valiosas, mas sin embargo, que la aniquilación de ese mundo de bienes anularía por completo la idea del valor moral que de ellos tenemos. Buenos días, profesora. Mi nombre es Johan Gómez, soy de segundo semestre y a continuación voy a exponer sobre la filosofía de los valores, un acercamiento a través de Max Scheler. A continuación les voy a hablar sobre cuál es la relación que está entre el mundo material y los valores. Por ejemplo, tú percibes una cosa material, por ejemplo, una rosa. Tú la percibes y le das un valor sentimental, en este caso, le das un valor en base a la belleza de la rosa. Esto hace que este valor te inunde con una sensación de felicidad o de tristeza dependiendo de la situación. Así es como se relacionan los valores con el mundo material. Otro gran ejemplo sería con las fragancias. Por ejemplo, una fragancia, cuando tú hueles algo familiar, como cuando eras pequeño y tú hueles un olor que olías mucho de pequeño, ya sea la comida de tu mamá o algo así, tú sin siquiera pensarlo ya familiarizas ese olor con un sentimiento de placer.
y eso no se debe al mismo olor, sino al recuerdo que este olor te genera. Eso pasa de igual manera, también en recuerdos gratos y recuerdos no gratos. Entonces, ya habiendo entendido un poco más lo anterior, les voy a hablar un poco más a fondo de cuál es la relación entre estos dos. Pero antes me parece muy importante recalcar la imagen que les tengo acá. De la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Puse esta imagen ya que me pareció un análisis bastante bueno y ustedes se preguntarán el por qué. Porque sin los valores somos prácticamente nada. Podemos ser unas personas educadas, ilustres, pero si no tenemos valores no vamos a tener nada. Ahora ya tocando un poco más a fondo lo del mundo material. eh, Así las cosas, por ejemplo, como dice, es independiente de las modificaciones que se den en el mundo material. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente con los olores. Em, tú tú hueles eso de tu mamá, el aroma de la comida que hacía tu mamá. Y independientemente de las cosas que cambien en el mundo material, eso igualmente no va a cambiar, pase lo que pase. Otra cosa a resaltar es que sin una cosa no está la otra. Sin el, sin la cosa material, la cosa que está en el mundo físico, no hay un depositario que tú le puedas dar un valor. No hay absolutamente nada sin un depositario de valor. Una cosa depende de la otra siempre. Ahora, ya habiendo explicado todo lo anterior y teniendo todo esto en cuenta, les voy a hablar más a fondo sobre los valores. Los valores soportan su existencia en las meras cosas, es decir, como decía anteriormente, si no hay una cosa material en que apoyar tu valor, una cosa material que te genere un recuerdo grato al que tú le des valor, no va a existir. Y estos pueden estar sujetos a los cambios y la contingencia. También son susceptibles a la aniquilación, es decir, si tú tienes un recuerdo bonito con tu novio y después tú terminas con él, ese recuerdo vas a querer borrarlo o va a cambiar y va a ser un recuerdo feo que no te va a gustar. Ahora, estos no son propiedades de las cosas, de las situaciones que suceden. Pero si los enumeramos de uno a otro y tratamos de ponerlos como tal cual dice acá en datos empíricos, puede dar más valores que se van generando a medida de los sentimientos. Ahora, continuando de que no son propiedades o sean menores propiedades. No pueden ser propiedades ya que al ser una propiedad tendría que tener un, un lugar en este mundo material. Eso es una cosa que no cabe porque los valores no están en este mundo material. Por eso es que no se pueden predicar los valores como una propiedad menor. Bueno, ya con esto termino mi presentación. Gracias, profe. Continuará mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Brian Steven Triana, hago parte del grupo de trabajo colaborativo número uno y en esta ocasión vengo a hablarles de la tercera parte del documento de Filosofía de los Valores, una aproximación a través de Max Scheler. Dentro del documento de Max Scheler encontramos un tema muy importante, como es la ética material. La podemos definir como aquella que nos dice qué debemos hacer para alcanzar un bien. Eh, Esto lo podemos expresar de una mejor forma diciendo, por ejemplo, ¿quieres ser feliz? Busca el placer. Pero hay que tener en cuenta que para buscar ese placer hay que seguir ciertas normas para poder alcanzar ese objetivo. Dentro de la ética material encontramos la ética de los bienes. La podemos caracterizar como que el bien es ese objeto que nos genera ese placer, lo que estamos buscando. Pero se debe tener en cuenta que para poder alcanzar ese bien no se debe salir de las normas o la ética establecida ya. Los bienes pueden cambiar, puede ser por tiempo, a través de la historia, pero los valores como tal no van a cambiar.
Posteriormente nos encontramos con los mandatos formales. Los mandatos formales son es aquello que nos dice cómo deben de ser nuestras normas. Hay que tener en cuenta que no podemos clasificar una acción como correcto o incorrecto. Es una decisión que no es moral, sino que tenemos que definirlo por sencillamente por el sentido del deber. No podemos dejarnos influenciar en que lo vamos a hacer porque me parece correcto o lo vamos a hacer porque me parece incorrecto, sino que es el deber ser de las cosas. Dos temas muy importantes que también encontramos en el documento son temas como el absolutismo y el relativismo. Cuando entramos a hablar de absolutismo, lo podemos definir como la concentración de poder. Es todo el poder concentrado en un solo punto. Lo podemos encontrar en temas políticos, también se puede encontrar en sistemas, en temas ideológicos. Y esta concentración de poder garantiza que no existan limitantes y sencillamente siempre va a haber eh, un poder absoluto. Cuando entramos a hablar de relativismo, nos encontramos que para la filosofía el relativismo absoluto no existe, teniendo en cuenta que no existe una verdad completa, sino que por consiguiente muchas de las cosas que creemos verdad, digamos, depende mucho a lo que es la historia, a lo que nos han enseñado desde pequeños, a nuestro pasado, y realmente pues todo esto hace de que para una persona esto es verdadero, pero para esta persona esto también es verdadero. Por eso filosóficamente no se considera que exista una verdad absoluta. Por último, quiero compartir esta parte del documento, donde nos habla que los valores no se distinguen solo como bienes de los deseos y estados sentimentales que nosotros experimentamos en su presencia, sino que son ya distintos como simples cualidades. Los valores son ya como fenómenos de valor auténticos, objetos que se distinguen de los estados de sentimiento. Buen día, mi nombre es Astrid Joliet Hernández, soy integrante del grupo número 1 de la clase de Filosofía de los Valores. En las siguientes diapositivas voy a explicar la parte número 4, que se refiere a la metafísica y axiología, en particular a la ética. ¿Qué es para nosotros la axiología? La axiología es la teoría de los valores o de lo que consideramos valioso. No solo tratan los valores positivos, sino también los valores negativos que puede llegar a tener una persona. También es una parte de la filosofía que, como lo dije anteriormente, estudia los valores, pero también la influencia que tienen en los seres humanos. De otra parte tenemos la ética. Para nosotros, ¿qué es la ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con lo moral y el comportamiento humano. Como todos sabemos, nosotros como profesionales y como seres humanos tenemos que ser éticos en todo lo que hacemos, ya que esto nos define como seres humanos y define de qué calidad es una sociedad. La relación de estas dos ciencias van de la mano, ya que gracias a la axiología se encarga de estudiar los valores del ser humano y la ética, los valores morales, como lo bueno, lo bello, lo sublime. El hombre hace del mundo un objeto de valoración y los valores son los que dan un sentido de finalidad al ser. También encontramos que hay ciertas diferencias entre la axiología y la ética, como por ejemplo, la axiología considera que los valores son objetos en sí, aunque diferenciados de los objetos reales e ideales. El valor está por fuera del espacio y el tiempo es indestructible. A diferencia de la ética, pues la ética considera que el hombre realiza actos los cuales generan hábitos y estos determinan a su vez las actitudes. El carácter como personalidad es obra del hombre. Su tarea moral es cómo resultará su carácter para toda su vida.
En la ética también es muy importante el tema de los valores. Los valores éticos son la base por la que las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento normalmente aceptados de manera social y que ayudan a diferenciar lo que es correcto de lo que no es correcto. Un individuo tiene ciertos principios éticos y basándose en ellos actúa de una manera determinada. Estos valores influyen en cómo nos relacionamos con el resto de personas, animales y cosas. Existe una gran cantidad de valores en nuestra sociedad, pero un individuo determina de manera individual los que finalmente escoge y los que más influyen en su vida a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, una persona que le da mucho valor al trato animal y al medio ambiente actuará siempre en concordancia para que para favorecer de manera positiva estos ámbitos, ¿no? A pesar de que la lista de valores puede ser incalculable y siempre, dependiendo de la atribución o de la intensidad con la que vivimos nuestra infancia y con la que nos inculcaron los valores, existen valores éticos esenciales que se han de tener en cuenta para tener una mejor sociedad y construir una mejor sociedad. Como veníamos mencionando, hay valores que son principales y que estos son fundamentales y se recomienda tener en cuenta por la gran importancia que tienen en nuestra sociedad. Podemos marcar como valores importantes 10 valores que son fundamentales para que una sociedad pueda vivir tranquila y en paz. Estos son la libertad, la justicia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, la equidad, la paz, la lealtad y el amor. Son valores que deberíamos aplicar todos en nuestros ámbitos. Son fundamentales para, como lo dije anteriormente, tener una sociedad de calidad. Espero les haya gustado. Buena tarde. Cordial saludo, profesora. El día de hoy vengo a exponer la parte final de la lectura Filosofía de los Valores, una aproximación a través de Max Scheler. Iniciamos hablando por el subjetivismo. ¿Qué podemos decir? Que es la postura filosófica que forma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. De aquí de aquí surge la pregunta ¿por qué en ocasiones lo que a uno nos parece bello, a otros sin embargo lo encuentran despreciable? Este es un tema muy amplio y muy complejo porque al hablar de lo bello se puede considerar como algo subjetivo. El concepto de belleza que fundamenta muchas obras se podría haber derrumbado. En resumen, se puede haber derrumbado. ¿Por qué? Porque pues el artista plasma aquello que consideraba completamente bello, pero puede llegar otro artista y para él no lo sea. O sea, él puede terminar acabando por completo con la idea, con un argumento que para él no es bello. Todo lo que fundamentaba la obra puede ser destruido por simples palabras. Y si hablamos de lo feo, es lo mismo que mencioné antes. Sin embargo, para aquel artista que creó su obra, lo considera como su obra maestra. Bueno, en introducción a una estimativa donde Ortega defiende la objetividad de los valores, manifiesta que tenemos una suerte de cualidades que solo consentir, o lo que es lo mismo, estimarlas o desestimarlas. En conclusión, podemos decir que los valores no los aprendemos con la misma capacidad con la que captamos o percibimos las demás cosas. Aquí en la imagen representa, en la primera gráfica, cómo cada persona tiene su punto de ver diferente desde su punto de vista. O sea, todos tienen razón desde algún punto, pero en la segunda imagen podemos concluir lo que perciben los ojos de la persona. O sea, todo se enfoca en lo que la persona ve y es completamente válido. Tenemos, esta era la pregunta que nos surgió, y podemos tener de bello un concepto objetivo, lógico y racional asociado con las leyes naturales y el comportamiento en torno a ello. Lo bello es natural, los objetos bellos no son obra de arte. El arte es de carácter libre, es el orden de la naturaleza
es un libre albedrío y la moralidad. Podemos continuar con otro tema importante que es la objetividad. La objetividad es lo referente al objeto de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, o sea, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir de quien lo observa. Scheller aduce que nuestras mismas inclinaciones hacia las cosas ya está impregnado un valor. Gracias a una suerte de disposición de ánimo, captamos los valores y es que ya caímos en cuenta de que los depositamos, no los percibimos, por el mismo canal de los valores no se podría captarlos. Scheller nos explica, a partir de este acto no captamos el amor y el odio hacia las cosas, es una suerte de posición de nuestra capacidad de sentimiento la que nos socorre en la tarea de aprender los valores. Por eso argumentamos que ya nuestro acto de preferir no es neutro, sino que conlleva a una conclusión final. Podría ser que el valor otorga sentido a la existencia, mas este sentido es captado por nosotros a través de una suerte de orden interno a lo que quizás podemos decir es un existencialismo, lo mismo. Aquí tenemos otro concepto de valor, es un acto referido al buen comportamiento del ser humano en la sociedad, donde tenemos la autorrealización, que es una forma de formar una persona autosuficiente o sus virtudes, que es lo importante para cada ser humano. También refleja la bondad para que un buen desarrollo personal y social y una persona digna tener un estatus importante en la sociedad. Con esto llegamos a la conclusión del video. Muchas gracias, profesor.